segundo bloque de MBD Noticias. Estamos recibiendo con muchísimo gusto al diputado Alejandro Zabala del Frente Amplio. Un gusto tenerte esta mañana con nosotros. Un gusto para mí venir aquí a esta casa. Por favor, que además, para la gente que si no se acuerda, fuiste secretario general en el periodo de Ehrlich, ¿no? Sí, lo que pasa es que tenía el pelo largo en esa época, sí. era otro personaje. Otros años. Otros años. La bancada del Frente Amplio, bueno, concretamente impulsado por ti, presentaron una iniciativa para derogar un artículo que se había establecido en la LUC, que, bueno, había establecido una pena, o establece, porque está vigente, una pena de 4 años para, en el caso de mujeres, cuando ingresen, o bueno, cuando quien ingrese de drogas a establecimientos carcelarios, que ha provocado un incremento importante en la población carcelaria femenina. ¿Qué es lo que, bueno, la propuesta de ustedes? ¿Cuál es la iniciativa que apuntan? Bueno, apunta un poco a devolverle al juez el criterio, ¿no? Antes de esta modificación de la LUC, los jueces tomaban en consideración otras condicionantes. Bueno, todos sabemos que estas mujeres en general son mujeres que intentan, porque no consuman el delito, digamos, intentan ingresar a veces pequeñísimas cantidades, 10 gramos, 20 gramos, 25 gramos de marihuana a la cárcel, para su pareja que está recluida o para un amigo de su pareja. Lo hacen en condiciones, en un contexto complicado, ¿no? En general son condiciones de violencia, o sea, no es que su libre albedrío les indica que tienen que hacer el intento de ingresar la marihuana, sino que, bueno, están condicionadas porque es el amigo de la pareja, o porque es su pareja, o porque ese ingreso de droga para la pareja o el amigo de la pareja implica también ventajas adentro de la cárcel, ¿verdad? Entonces a veces también son fruto del chantaje, de la violencia contextual en la que viven. Entonces, bueno, esas consideraciones que claramente son singulares, deben poder ser consideradas por el juez también, como si es primaria, si tiene antecedentes o no tiene antecedentes, si en realidad esto que está intentando hacer implica que, bueno, privarla de la libertad, que el abandono de un núcleo familiar en el que en general son jefas de hogar, a veces con un montón de niños a su cargo. O sea, esta modificación lo que pretende hacer es, bueno, desandar un poco el camino de esta mínima de 4 años, de esta explosión que hemos tenido en la cárcel de mujeres. Tenemos un hacinamiento importante, ¿no? Y es claro que no ha dado resultado, porque en general lo que sucede con el microtráfico, con estos delitos, es que enseguida son sustituidos por otras personas, ¿no? O sea, hay un ejército de reserva, digamos, para cumplir esta tarea, muy altas, y porque nosotros vayamos llenando las cárceles de mujeres que intentan hacer esto, no dejamos de solucionar el problema, ¿no? Claro, pero hay gente que puede decir, bueno, pero ellas sabían que se exponían a esta situación ingresando a droga. ¿En qué condiciones bueno, se debe apuntar o contemplar, digamos? Sí, bueno, en realidad hay como un imaginario de que las personas cometen los delitos sabiendo cuál es la pena. En general los delincuentes y las delincuentes no leen el Código Penal antes de cometer el delito. ¿Bien? En todo caso sabrán por un amigo, por un conocido, sabrán por la experiencia de alguien más, pero está demostrado que en realidad aumentar las penas desmedidamente no inhibe el cometer el delito. Uh-huh. Quizás sí en los delitos de cuello blanco, pero no en los sectores populares. Entonces, por supuesto que uno podría decir, bueno, en realidad es responsable de sus actos. Sí, por supuesto, todos somos responsables de nuestros actos, pero las condicionantes en las que ejercemos nuestros actos no son los mismos y la libertad tampoco es la misma. Acá no estamos diciendo de que no sea penado. Lo que estamos planteando es que, bueno, que una mínima de 4 años es un montón, que es razonable pensar que los jueces puedan discernir en función de otras condicionantes quién se merece qué pena, y pensar que penas alternativas a la privación de libertad son penas que son también legítimas, ¿no? ¿Verdad? Que en realidad la única solución no puede ser la privación de libertad, y menos con esos mínimos tan altos. Claro, ¿y qué apoyos hay para plantear este cambio a un artículo de la LUC que se votó en la administración pasada? Bueno, como tú sabes, Pilar, a nosotros nos faltan 2 votos en la Cámara de Diputados, así que la mayor apertura a discutir sobre el problema, ¿no? El problema es, bueno,
una mínima tan alta para una cosa tan concreta, tan específica, ese problema del hacinamiento, ese problema de las consecuencias que tiene privar de libertad a estas mujeres en su vida social, en su contexto, en los niños, en su familia. Es analizar el problema en general y si esta solución que nosotros proponemos es aceptada, ir por este camino, y si hay otras soluciones, estamos dispuestos, por supuesto, a discutir otras soluciones, asumiendo que en realidad no podemos seguir haciendo lo mismo que estamos haciendo, porque lo que estamos haciendo a lo que he llevado es un hacinamiento de mujeres en cárceles, y incluso niños hoy que viven en la cárcel porque sus madres están presas, ¿no? Entonces, tenemos que atender esa realidad social. Hay que encontrar otras maneras de solucionar este problema. Si es con esta propuesta que hacemos nosotros, o es con una modificación de esta propuesta, o con otras, estamos, por supuesto, abiertos al diálogo y al acuerdo. Bien. Te cambio de tema y vamos a uno de los casos que, bueno, que sigue generando polémica, tiene repercusiones, más allá de una renuncia que hizo a los trabajos privados, en el caso del presidente de ACE, Álvaro Danza. Llegó tarde la renuncia a los cargos. ¿Cómo evaluás el pronunciamiento de la JUTEP, que también está siendo cuestionado? Bueno, la cuestión temporal siempre es opinable, por supuesto, ¿no? La semana pasada, creo que fue el miércoles de la semana pasada, o el martes, el 5, el miembro interpelante, Sotelo, anunciaba en una radio que en realidad si Danza renunciase a sus cargos privados no tendría sentido la interpelación, ¿no? Y sin embargo renunció a los cargos privados y se insiste con la interpelación. Por supuesto que la decisión podría haberse sido tomada antes, pero uno se pregunta, ¿no? La JUTEP, que está integrada no solo por dos personas propuestas por el gobierno, sino también un miembro propuesto por la oposición, no estaba integrada hasta hace no mucho tiempo por el miembro de la oposición. ¿Qué hubiese sucedido si la JUTEP se hubiese expedido solo con los miembros del gobierno, ¿no? Las críticas que se hacen ahora serían el doble, el triple. Bueno, pero podría decirse que la JUTEP, en informe mayoría, que fueron los representantes del Frente Amplio, dijo que no había incompatibilidad e igual renunció al cargo. Por eso digo que podía haber sido antes esa renuncia. Claro, pero hubieran dicho que no estaba la opinión de la minoría representada. Por supuesto que tenés razón y también es cierto que la renuncia al cargo es como para despejar un poco el asunto, ¿no? Decir, bueno, en realidad está claro que el debate sobre la incompatibilidad está saldado. Bueno, esta renuncia también implica decir, bueno, centrémonos en la discusión sobre la gestión de ACE, sobre las condiciones que tiene ACE, las cosas que se están haciendo, y dejemos de hostigar a una persona que en realidad, bueno, básicamente ha dejado toda su actividad privada para dedicarse a esto y para contribuir a una mano de gobierno, ¿no? Claro. Entonces, más allá de la gestión, esta situación ha puesto como el foco en la JUTEP, en los recursos de la JUTEP, en la conformación. Ayer estábamos escuchando a quien presidió la Junta de Transparencia y Ética Pública, Gil Iribarne, en la diaria, y decía que bueno, esta conformación de la JUTEP hace que la gente puede llegar a descreer de la democracia, ¿no? En cuanto hay cosas que son incompatibles, cosas que capaz que no están peinadas o no son delito, pero que está mal hacerlas. Es decir, pone el foco en eso, además de los recursos que la propia JUTEP ha solicitado y no se ha respondido de tal manera. Bueno, ha develado como muchas cosas, ¿no? Sí, no, y hay como dos componentes. Un componente tiene que ver lo vinculante de los fallos de la JUTEP. En el periodo pasado tuvimos unos cuantos fallos de la JUTEP que fueron absolutamente desoídos, de los parientes que se ponían en las intendencias, o las declaraciones juradas de legisladores que no se presentaban. Bueno, hay un montón de, como tú decís, de cosas que éticamente son incorrectas y que no tienen una sanción. La sanción que tienen es una sanción que no implica un daño grave, digamos, para la persona que lo incumple. Ahí hay una parte que tiene que ver con la normativa, ¿no? Con, bueno, cuáles son las consecuencias de los fallos de la JUTEP. Y después está este otro componente que decías tú, que mencionó Bordaber también, que tiene que ver, bueno, con cómo se dirige la JUTEP y si estas personas que son designadas por venia son las indicadas o deberían ser otras personas, ¿no? Que de alguna manera no vinieran de una afiliación política partidaria como la... O que no tengan representación política. Bueno, no tienen representación política en el sentido de que son independientes, o sea, nadie les dice en un comité. Yo tiendo a pensar que a Calabria no le dijeron el directorio del Partido Nacional lo que tenía que hacer, ¿no? Que él tomó sus decisiones en función de lo que él piensa, ¿no?
pero podrían ser personas sin filiación partidaria de trayectoria o de muchos años, ¿no? Todas las personas votan a algún partido en este país, bueno, salvo las que votan en blanco o anulado, pero uno tiende a pensar que en general las personas que están involucradas con la vida pública, sean jueces, fiscales, abogados defensores, cualquiera de las que uno dice, bueno, tienen inhibición para tener una posición política partidaria, votan a alguien, ¿no? Entonces, asumimos en el Uruguay, en el que somos 3 millones de directores técnicos y 3 millones de presidentes de la República, que todas las personas tienen posiciones políticas. Pero se debería cambiar, por ejemplo, o pensar en cambiar esa situación, digamos, en la JUTEP, de elegir a otro tipo de representación. Podría ser, nosotros no lo hemos discutido como partido, podría ser, esta ley es una ley del primer gobierno de Tabaré Vázquez, antes no existía la JUTEP, no había nadie que juzgara sobre el comportamiento y la ética pública de los funcionarios públicos. Podría ser una alternativa. Está claro que lo que tenemos que hacer los partidos es respetar los fallos de la JUTEP, ¿no? O sea, las opiniones de la JUTEP. Cuando nos gustan y cuando no nos gustan, ¿no? Porque si no, estén quienes estén, las personas que estén ahí, lo que hacemos es esto que tú decías, construir al descreimiento de que el sistema republicano también puede ser controlado por alguien, ¿no? Bien, te quería, ya tenemos que ir cerrando, pero ¿cómo considerás, bueno, ya por este tema hay 2 interpelaciones anunciadas, está también por el caso Cardama otra, es decir, ¿cómo evalúas esta situación brevemente desde el oficialismo, el papel que están jugando desde la oposición? Bueno, parece que no ha terminado la campaña, ¿no? Vamos a tener probablemente 5 interpelaciones en 8 meses. Nada, obviamente que la oposición tiene derecho a hacerlas y obviamente que los ministros que sean interpelados concurrirán al Parlamento a dar sus explicaciones. Salvo el caso Cardama, que claramente es un caso en realidad en que la interpelación parece ser una interpelación más a la defensiva que para obtener información concreta. Ellos tienen más información que nosotros, me parece. En el caso de Maía y de Lustenberg son claramente interpelaciones de cuestionamiento al gobierno, ¿no? En este caso, haciéndolo responsable de algo que parecía que se solucionaba básicamente con Danza renunciando a las actividades privadas, pero cuando renuncia tampoco les alcanza. Parece como un hostigamiento caprichoso, creo yo, producto de que, bueno, hay también una posición de la oposición de tratar de que el gobierno esté siempre cuestionado, ¿no? Esté siempre bajo cuestionamiento, cuando en realidad apenas arrancamos a gobernar, ¿no? Y estamos tratando, en realidad en los primeros meses hemos tratado de solucionar problemas que ellos dejaron sin resolver. Entonces, bueno, digamos que se ve con antipatía, en el sentido de que, bueno, está bien, es tu derecho como oposición, pero déjanos gobernar, ¿no? Acabamos de llegar. Alejandro Zabala, muchísimas gracias por estar. No, es así por la invitación.